Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lo primero de todo que yo quería preguntaros es, ¿cuántas personas, si podéis levantar la mano, tenéis familiares que no sean musulmanes? Vale, o sea que el público que ha venido es relevante a la charla, estupendo. Por otro lado, mashallah, el equilibrio entre hombres y mujeres, como siempre. Bueno, lo primero que quiero explicaros es que yo, la mitad de mi familia no es musulmana, mi madre es conversa, ¿vale? Para que no creáis que vengo aquí a soltaros 3 versículos del Corán y no sé de qué va la cosa, ¿vale? Y mi familia, especialmente ahora, va todo bien, todo va bien, pero bueno, han habido momentos de quizás no demasiada comprensión y esos momentos no han sido solo culpa de mi familia no musulmana, que eso es algo de lo que hablaremos hoy. Porque muchas veces cuando nos convertimos a algo, sea lo que sea, intentamos o tomamos las posturas que son más intransigentes, porque ante esa nueva identidad que tenemos, nosotros mismos queremos definirla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos a veces un poco más radicalillos de lo que hace falta. Y esto pasa en todas las conversiones. Quiero decir, si te conviertes en... De hecho, la gente que se vuelve atea se suele volver... súper atea y un poquillo fanática, en el sentido que las religiones son el origen de todos los males. Y luego después de 3, 4, 5 años, ves que dicen, no necesariamente, ¿vale? No creo en Dios, pero no necesariamente. Y después de 4 o 5 años dicen, bueno, ahora ya no soy tan ateo, soy más bien agnóstico. O sea, suele haber un salto de aquí al otro extremo y luego empiezo más o menos a encontrar la moderación. Entonces, yo ahora hablaré de cómo respondemos ante distintos tipos de familiares. Bueno, lo que voy a hacer es dividir esta charla o esta sesión en 3 partes. La primera de ellas es algunos ejemplos del Corán, lógicamente, porque muchos profetas eran, entre comillas, conversos, o lidiaron con familiares que no aceptaron su prédica, ¿vale? Que lo interesante aquí es que no eran simplemente no musulmanes, eran, en muchos casos, oponentes del Islam. Y voy a dejar clara esta distinción, porque a veces no la tenemos clara y eso nos conduce a hacer tonterías que no eran necesarias. O sea, la primera parte va a ser esa. Y la segunda parte va a ser... vamos a extraer 7 puntos, ¿vale? Que son los 7 puntos de cómo tratamos con los familiares que no son musulmanes. Y finalmente, pues eso, abriremos turno de preguntas y yo propondré algunos escenarios reales y vosotros seréis los que me diréis a mí cómo lidiaría en este caso, ¿vale? No voy a daros el discurso hippie de no, paz y amor, siempre hay que poner la otra mejilla. Os voy a dar consejos también para casos donde la otra mejilla no sirve. No, nada malo, pero es importante saber que hay distintas circunstancias y lo que sirve en una circunstancia no sirve en otra, ¿vale? Lo primero es eso. El Islam es una religión, lógicamente, de equilibrio. Y cuando tú te conviertes al Islam, te tienes que volver más equilibrado de lo que eras antes. Y desafortunadamente eso no pasa, ¿vale? Siempre. Por ejemplo, como hemos comentado, hay veces que alguien se convierte al Islam y se empieza a juntar con unas personas y empieza a ser muy estricto con muchas cosas minuciosas y pequeñas. Por ejemplo, te vuelves muy estricto, que esto lo he visto yo, con el hecho de que una persona tiene que llevar una barba despeinada. Si es peinada, Dios se ve que no la acepta. Tiene que ser despeinada. Y tiene que ser, el pantalón de una medida, ¿vale? Que estos son opiniones que puedes respetar, sin duda. Pero, quiero decir, seamos honestos. Ni el profeta Muhammad, ni ningún otro profeta se presentó ante su pueblo y les dijo, venid aquí, que os voy a explicar cómo hay que llevar la barba. Y eso es una de las cosas que hoy dejaremos claras. La religión de Dios se basa en unos pilares que son universales y que el Corán, ¿por qué nos repite tantas veces historias de los profetas? Y a veces nos repite la historia de un mismo profeta varias veces, desde varias perspectivas. Porque en toda la historia hay un hilo de trasfondo, ¿vale? Hay un mensaje esencial. Por ejemplo, si tú miras la sura 11, creo, o la sura 7, Al-A'raf, la 11 creo que es surat Hud, son suras donde se dan un montón de profetas repitiendo básicamente las mismas enseñanzas. Y esas enseñanzas giran alrededor de nuestra responsabilidad ante Dios, esencialmente, y cuestiones éticas, ¿vale? Veis que hay profetas que se confrontan con su pueblo por decirles, obviamente, que reconozcan a Dios y que
sean justos en el comercio, por ejemplo, o cosas de este tipo, ¿vale? O sea, claramente hay un sistema de prioridades. Y la persona que se convierte al Islam, como cualquier persona que se cambia de equipo de fútbol, se vuelve a veces súper intransigente en cuestiones que esta religión realmente no les ha dado ese peso, ¿vale? Y esto no solo pasa con conversos, o sea, gente que entra al Islam, personas que han nacido en una familia musulmana, pero están frustrados por problemas de identidad, porque soy de aquí, soy de ahí, qué es lo que soy, y luego empiezan a juntarse con religiosos chungos y empiezan a volverse religiosos, pero en una búsqueda de una nueva identidad religiosa que contradice la identidad cultural de sus padres. Esa persona se comporta como un converso también, es otro tipo de converso, pero se está convirtiendo de una herencia musulmana, marroquí o lo que sea, a un Islam que él cree ahora que este es el puro y este es el verdadero, y empieza a hacer lo mismo, a subrayar un montón de cuestiones que no son las primarias, y se crean refriegas innecesarias en la familia. Esto pasa en familias musulmanas, ¿vale? El niño se vuelve, yo qué sé, por internet o por lo que sea, o se empieza a juntar con gente, y de repente él sabe el camino de la verdad y el camino puro, y mis padres no tenían ni idea, eran unos ignorantes, bla, bla, bla. Y empieza a crear conflictos en la familia, ¿vale? Y luego esa persona empieza a decir, es que me están combatiendo o me están haciendo la vida imposible porque yo intento seguir la sunna. Entonces, yo en muchos casos le he tenido que decir a estos jóvenes, realmente no, realmente se oponen a ti básicamente, o te estás metiendo en líos porque te has vuelto un poquillo radical, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, a veces cuando la gente se convierte al Islam, sin querer también se pasa un poquito en algunas cosas en las que a lo mejor no hacía falta pasarse, ¿vale? Por ejemplo, hablemos que hoy hablaremos de Abraham y de otros profetas sobre la paz. Se enfrentaron, ¿vale? Digamos, primero argumentativamente a su gente, es decir, les dijeron, mira, esto que estás adorando, ¿qué sentido tiene? ¿Qué poder tiene para beneficiarte o para perjudicarte? Es decir, hay un intercambio que es primariamente lógico o racional, y también intentas apelar a la persona, al fin y al cabo, ¿no? A su decencia moral, etcétera. Por ejemplo, en el mundo actual, si yo quiero llamar a mi familia al Islam, les voy a subrayar, por ejemplo, voy a contrarrestar defectos, digamos, que veo en la sociedad actual, como por ejemplo la indecencia. Eso es una buena forma de llamar al Islam según a quién, ¿no? Y vemos que los profetas hacen eso, llaman a cuestiones éticas que en su sociedad cojean, ¿no? Básicamente. Y es ahí donde tenemos que centrarnos, ¿vale? No en otras cosas. Es verdad que hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, tú te pones un velo y tu familia te la va a liar. Yo, por ejemplo, a una persona conversa no le diría que entre en debates sobre el velo con su familia, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás del velo? ¿O qué es lo que hay detrás de ciertas formas de vestir? Una cuestión ética universal, ¿vale? Que es la decencia, por ejemplo. Centrémonos en eso, ¿vale? En las cuestiones universales, que son las bases del Islam. Las leyes vienen luego. Y cuanto más secundarias son, más diferencias de opinión veréis que hay, ¿vale? Pero cuanto más vamos a las bases, más universales son, más éticas son y más indiscutibles son. Y esas son las cosas que vemos que los profetas acentúan en el Corán, ¿vale? Vale, ahora os leeré 4 versículos del Corán y luego extraeremos lecciones que nos pueden servir a nosotros y luego empezaremos a plantear escenarios reales, ¿vale? Yo os mencionaré algunos escenarios reales que yo he vivido con mi familia, que la mitad de mi familia no es musulmana. Muy bien, lo primero de ellos es la Sura 31, ¿vale? Doy las referencias, esto se va a quedar grabado, lo podéis ver en mi canal de YouTube. Sura 31, Surat Luqman, versículos 14 y 15. Básicamente Luqman es un hombre sabio, que no queda claro si es profeta o no, que de hecho es una cosa fascinante del Corán. En muchos casos se nos habla de gente, no se nos dice en qué época vivió, de dónde era, si era profeta o no, ¿vale? Se deja, ¿por qué? Porque no es lo más relevante a la cuestión. Y una de las cosas interesantes del Corán es que te menciona algunos profetas de Oriente Medio, entre comillas, ¿no? Judíos y eso, pero luego te menciona a otros que no sabes de dónde son, ¿vale? Y eso es porque creemos que Dios ha enviado profetas a todas las naciones, ¿vale? O sea, siempre vamos a ir a buscar las bases y lo universal, que es realmente el Islam. Mucha gente percibe, cuando alguien se convierte al Islam,
que te has convertido a una religión, de una cultura, de yo que sé, del norte de África, no sé, y en parte eso es culpa nuestra, realmente. Porque no paramos de hacer estas manifestaciones culturales que están bien, pero mezcladas con el Islam, que están bien en un entorno determinado. Por ejemplo, que esto es uno de los puntos que es importante apuntar. Yo, por parte de padre, vengo de una cultura que a la hora de hacer wudú usaban una tetera. Bien, o sea, cuando yo estoy con gente de esa cultura, no tengo problema con usar una tetera. Realmente no estoy muy acostumbrado, pero quiero decir, no hay problema, ¿vale? El vudú y la tetera. Pero cuando yo voy a hablar a gente que no es de mi cultura, ellos no hacen esa asociación entre la ablución y la tetera. Entonces, si yo cuando me voy a casa de mi familia, que no es musulmana, que son catalanes, me voy con una tetera a liarla, yo les estoy dando a entender que esto es parte de la religión. La parte de la religión es que yo me tengo que higienizar, o me tengo que lavar física y espiritualmente para encontrarme con Dios. Eso es el Islam. Luego, si lo haces con una tetera o otros detalles, esos son culturales. Y nos guste o no, por ejemplo, si yo soy marroquí y estoy entre marroquíes, lo puedo hacer al estilo marroquí, ¿vale? Pero cuando estoy con quienes no son marroquíes, tengo que tener ese cuidado, ¿vale? Y en parte es el derecho de esas personas, porque yo soy quien les presenta el Islam. No se lo puedo presentar mezclado con cosas culturales, ¿vale? Tengo que mostrarle que esto es universal y realmente es perfectamente adaptable a su cultura, ¿vale? Bueno, vamos a ir por partes. Surat Luqman nos había dicho, versículos 14 y 15. Aquí Luqman es esta persona que está dando consejos a su hijo sobre cómo portarse bien, sobre confiar en Dios, sin importar las consecuencias de de llamar al bien y hacer el bien sin importar las consecuencias que ello conlleve, ¿vale? No le está aconsejando a su hijo sobre la barba, ¿vale? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque de nuevo Luqman, ¿qué es lo que le dice a su hijo? Cumple con Dios, no adores a otros, hace el bien a los padres, o sea, le da la jerarquía moral que, como estoy diciendo, son los principios de esta religión, ¿vale? Y así es como se supone que se lo enseñamos a los niños. Luqman es el ejemplo en el Corán, y Jacob también es el ejemplo en el Corán. No vemos a Jacob haciendo hincapié en debates de teología, ¿vale? Porque cuando nosotros tenemos esa religión parecida a la de la gente del libro, tenemos esa religión de obsesión con cosas secundarias, luego no podemos decirle a la gente de fuera que nos acepte, que nos entienda, que no sé qué. Porque nuestra presentación es problemática. Vale, y aquí hace como un inciso en esta sura, y entonces Dios nos da una serie de directrices, ¿vale? Que coinciden pues con eso, con lo que está diciendo Luqman en ese contexto. Y dice, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Fijaos, dice Dios, le hemos legado al ser humano a sus padres. ¿Qué quiere decir? Hemos dejado un consejo, ¿vale? Un legado. Realmente wasiyya es un legado. Cuando tú te mueres dejas un legado. Y el Corán usa esta palabra a veces en el sentido de un consejo espiritual, ¿vale? Cuando se va a dar un consejo que es moral o espiritual, no es físico, se menciona como si fuera un wasiyya, ¿vale? Un legado. Dios dice, le hemos legado, Dios, al humano, ¿vale? Dios ha creado al ser humano y le ha dejado esto como testamento, como legado, biwalidayhi, es decir, sus padres, ¿vale? Que se sobreentiende el buen trato a sus padres, ¿vale? Pero aquí Dios lo está diciendo de manera más amplia. Le hemos dejado al ser humano como legado tus padres, ¿vale? Ojo con tus padres. Y luego dice, hamalathu ummuhu, su madre lo tuvo que cargar, wahnan ala wahn. No sabría cómo traducirlo, ¿no? La típica traducción sería debilidad tras debilidad. Básicamente es un estado en el que no puedo más con mi alma, ¿vale? Pues una tras otra, golpe tras otro. Eso es una descripción del embarazo. Wa fisaluhu fi amain, y su destete, es decir, hasta los 2 años tuvo que estar luego dándole leche, ¿vale? Aquí vendrá el listo de turno y te dirá, no, esto es un error porque hay madres que no tal. Vale, esto es una afirmación general, ¿vale? En el Corán hay muchas afirmaciones generales. Anishkurli, dice Dios, por tanto, que seas agradecido conmigo, wali walidaik, y con tus 2 padres, ¿vale? Ilay al-Masir, dice Dios, hacia mí será el destino final. Que esto tiene una función retórica. El destino final ya no será a tus padres, será solo a mí. Responderás ante mí. Sé agradecido conmigo y con tus padres, ¿vale? Pero al final responderás ante mí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tus padres estén equivocados,
no les tienes que seguir, que de hecho es de lo que se va a hablar luego. وَإِنْ جَاهَدَاكَ, dice Dios, y si se esfuerzan contra ti عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, si se esfuerzan para que tú me atribuyas aquello de lo que no tienes conocimiento, فَلَا تُطِعْهُمَا, en ese caso no les hagas caso, básicamente, ¿vale? Este concepto de que tus padres se esfuercen en hacer, que me atribuyas algo de lo que no tienes conocimiento, directamente pensamos idolatría o algo así, ¿vale? Eso es un caso, pero hay muchos más casos. Y esto te puede pasar hasta con padres musulmanes de cultura. Te pueden exigir cosas, te pueden pedir cosas, te pueden pedir que no te cases con fulano y te cases con mengano porque este no es de nuestro estrato social o es un esclavo. Esto existe en la cultura de mi padre. Hay gente que tiene como una ascendencia de esclavos o algo así, porque fijaos, nosotros hablamos de la esclavitud, ¿no?, de los blancos que se llevaron a los... Pero dentro de muchas culturas africanas hay estratos y hay esclavos, ¿vale? Quiere decir que esta basura está en toda la humanidad, no es exclusivo de una gente o de otra. Entonces, cuando la gente hace estas cosas, de cosas que no se basan en conocimiento y que no tienen ningún fundamento, tenemos el deber de no obedecerles, ¿vale? No digo de oponernos a ellos o de tratarles mal, que de eso hablamos ahora, pero de no hacerles caso, ¿vale? Insisto, nuevos musulmanes, viejos musulmanes, hijos de musulmanes, lo que sea, ¿vale? Al final, en muchas cosas estamos en igualdad de condiciones, aunque no lo creamos, con distintos matices. Fala tuti'huma, dice Dios, no les obedezcas, o sea, no les hagas caso, no les sigas en eso. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pero aún así, acompáñales en el mundo ma'rufan. Ma'ruf es una palabra interesante. ¿Sabéis lo que significa en árabe el verbo arafa ya'rifu? Conocer, bien. O sea, cuando Dios muchas veces nos llama a hacer el bien, no usa la palabra el khair, usa la palabra el ma'ruf, que significa lo reconocido. Las cosas, en castellano podríamos decir más o menos el sentido común. Hay cosas que se sabe que están mal, ¿vale? Que tú le levantes la voz a tus padres, ¿vale? No es que esté mal, es que cualquiera sabe que está mal, ¿vale? Independientemente de su religión. Y aquí es muy apropiado, básicamente, porque estamos hablando de personas que a lo mejor no derivan sus principios morales de la misma religión que nosotros, pero hay cosas que son ma'ruf, hay cosas que son obvias, ¿no?, si lo quieres decir así. Por tanto, dice Dios, acompáñales de manera ma'ruf, ¿vale? Es decir, haz las cosas como Dios manda, con sentido común, con señ, como lo quieras decir. Y no sé qué otra cosa iba a decir. Sahib huma quiere decir hazles compañía. O sea, no es una simple cuestión de tolerarles. Es una cuestión de sigue acompañándoles. Si pasabas las tardes con tu madre antes del Islam, ahora pasas las tardes con tu madre. No es simplemente el decir, bueno, te toleraré, te mandaré un WhatsApp de vez en cuando, pero nada más. No, tienes que ser su sahib, tienes que acompañarle en la vida, ¿vale? En la medida de lo que se pueda. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, dice Dios, y sigue el camino de esos que se vuelven a mí de manera humilde. Es decir, ahora que te has convertido al Islam, vamos a usar esa frase, ahora que te has sometido a Dios realmente, la cuestión es que tienes que seguir el camino de gente que es humilde, de gente que se vuelve a Dios constantemente. ¿Que esto qué es lo que implica? Volverse a Dios constantemente, que sabes que te estás equivocando. Y o sea, es importante que la persona que entra al Islam, ¿vale?, la persona que se somete a Dios o se entrega a Dios, tiene que ser más consciente de lo que era antes, de sus propios errores y de su capacidad de equivocarse. Mucha gente, como hemos dicho antes, que empieza a practicar el Islam o se convierte al Islam, se vuelve como inconsciente de su propia falibilidad, y eso es a mí lo que más miedo me da. Empiezan a tener un concepto de sí mismos como que ahora somos puros, ahora sabemos no sé qué, ahora tenemos la verdad. Ese no es el camino de la gente que está constantemente rectificando y volviéndose a Dios. ¿Entendéis? O sea, yo siempre pienso, el problema que tenemos con el Corán es que no te paras cada frase a leer y decir, vale, esto cómo aplica a mí, esto cómo aplica a mí, esto cómo aplica a mí, porque si no cambiaríamos radicalmente. Cuando tú te entregas a Dios, fíjate, hay mucha gente que le ha recriminado a sus padres, esto que me has enseñado es shirk, ¿vale? No sé si os sonará mucho la película, pero
Mucha gente que venimos de culturas tradicionalmente musulmanas, pero nos enseñaron un poquito del Islam, un poquito de magia, un poquito de espíritus, un poquito de lo que sea. Lo que hemos hecho es recriminar a nuestros padres que esto es shirk. Pero, vale, o sea, tú no tienes que obedecerles en el shirk, dice Dios. Pero, por otro lado, tienes que seguir acompañándoles de una manera razonable y tienes que seguir siendo consciente de que tú te equivocas, ¿vale? No te olvides de ese pequeño factor. Y sigue el camino de la gente que se arrepiente constantemente, ¿entendéis? Thumma ilayya marji'ukum, y luego vuelve a subrayar Dios, una vez más, a mí será vuestro retorno. Es decir, no te olvides de que tú respondes ante Dios, ¿vale? Sigues siendo un servo de Dios. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, y os informaré de lo que solíais hacer. ¿Qué es lo que implica eso? Por ejemplo, el trato a vuestra familia es una de las cosas por las que vais a responder, que es de lo que se está hablando en este contexto, ¿vale? Por eso, tienes que ser más consciente de tus errores, más consciente de que vas a responder cuando entras al Islam, no al revés, ¿vale? ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, porque muchos de nuestros problemas con nuestros familiares que no son musulmanes, como he dicho, no solo vienen de ellos, a veces vienen de cómo nosotros lo abordamos, y a veces vienen de ellos, y a veces es una mezcla de factores, ¿vale? Vale, en otro episodio, me voy a mencionar dos más, o sea, va a ser esto súper breve. Tenemos el caso de Abraham, ¿vale? Abraham es una persona interesante, la pasa con él en el Corán, porque es alguien que antes de recibir la revelación, él llega a Dios, ¿vale? Básicamente, que es lo que llamamos en terminología del Corán un hanif, ¿vale? Una persona que tiene una inclinación natural que le dice: todas estas bobadas que veo que están haciendo mis padres son tonterías, que no llevan a ninguna parte. Y mira hacia el cielo e intenta buscar, ¿sabes? Y hay mucha gente, de hecho, la mayoría de conversos que yo conozco, musulmanes, que vienen de un trasfondo cristiano, empezaron así, como hunafa, o sea, empezaron como personas que dijeron: vale, yo esta iconografía, este culto a la Virgen, yo entiendo que estas cosas no están bien. Y te dicen: sigo creyendo en Dios, pero no creo en estas cosas. Lo cual conduce a la pregunta: vale, si tu religión enseña estas cosas, o sea, tú has seleccionado, has dicho, vale, la parte de Dios y que yo responderé ante Dios me la quedo, pero la otra parte, la iconografía y todo eso, lo rechazo. Técnicamente estás en tierra de nadie, porque no estás siguiendo ninguna de las religiones que existen, ¿vale? Y mucha gente diría: o sigues un paquete de los que te dan, o tienes que dejar las religiones. Vale, mucha gente por intuición dice: no, es que yo veo una capa de verdad en esta religión que seguimos, pero luego hay otra capa que ya veo que no. Entonces, Abraham es algo así, ¿vale? Intuitivamente él reconoce a Dios, pero lo que está haciendo su gente digamos que no le cuadra, básicamente, ¿no? Bueno, aquí básicamente esto es Sura 19, versículos 46, 47. El padre de Abraham le dice: Qala, le dice su padre: Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, que es algo así como: ¿tienes algún problema con mis dioses, Abraham? Quiere decir, ¿te desagradan mis dioses? ¿Te molesta todo esto? La in lam tantahi, dice su padre, si no paras con esto. ¿Vale? Aquí asumimos que Abraham le ha estado haciendo una invitación, le ha estado diciendo: papá, para pensar, que de hecho esto está explicado en el Corán, párate a pensar, estos seres que tú mismo estás diseñando, ¿tienen algún poder de beneficiarte? Es decir, Abraham no le está diciendo España cristiana, musulmana. Es decir, todos estos debates tontos no son el meollo de la cuestión, ¿vale? Esos son tonterías para despistar a la gente, ¿vale? Al final esto es una cuestión de: oye, eso que tú estás... Yo cuando voy a un católico no me pongo a hablarle de la batalla de Lepanto y España realmente es islámica, porque eso es totalmente irrelevante. Tú eres una persona que se supone que cree en Dios, pero estás dirigiendo invocaciones a la Virgen. Entonces yo te pregunto: ¿la Virgen se dirigía invocaciones a sí misma? ¿Jesús dirigía invocaciones a su madre? ¿Santiago dirigía invocaciones a la madre de Jesús o a su propia madre? Quiero decir, es argumentar lógicamente con esa persona, ¿vale? Esa es la base, básicamente. Y su padre le dice: la in lam tantahi la arjumannaka, si no paras con esto, te aseguro que te voy a apedrear. La arjumannaka es una forma muy enfática en árabe. Cuando pones una lam al principio, estás diciendo: te lo aseguro. Y luego cuando añades una shadda en la nun, ¿vale? La arjumannaka quiere decir: te lo juro que te voy a cascar, ¿vale?
Wahjurni milian, dice su padre, y apártate de mí, ¿vale? Apártate de mi vista durante un tiempo que no tengo ganas de verte, ¿no? Esencialmente. Y Abraham responde, ¿qué le responde? ¿Eres un innovador? ¿Eres un idólatra? No, le responde, qala salamun alayk. Le responde que haya paz sobre ti, ¿vale? La palabra salam, paz, significa literalmente en árabe ausencia de hostilidad. ¿Qué quiere decir eso? No, nunca te haría daño, ¿vale? Realmente cuando tú le dices a alguien salamun alayk, lo que le estás diciendo es buen rollo, ¿vale? Puedes estar tranquilo, no te voy a hacer nada, ¿vale? Paz, ¿no? Paz sobre ti. Abraham le dice básicamente eso, ¿vale? Buen rollo entre tú y yo, ¿vale? Salamun alayk. Sa'astaghfiru laka rabbi. Y luego añade, le voy a pedir a mi Señor que te perdone. Este es uno de los puntos que quiero que os apuntéis. Técnicamente, cuando tú deseas el bien para alguien, pides por esa persona, incluso cuando esa persona no está presente. Cuidado con cualquier discurso que os pueda sugerir remotamente que tenéis que mirar con malos ojos a vuestros familiares, ¿vale? Porque eso conduce a la gente a unos comportamientos que los familiares captan, ¿vale? Ellos captan la hostilidad. O sea, el trato hacia los familiares es, como dice Abraham, salamun alayk. Y aquí Abraham no está hablando a un padre tolerante, precisamente. Está hablando con un padre que le ha dicho, te voy a matar, ¿vale? Como sigas con esto, te mandaré a ejecutar, ¿no? Básicamente. ¿Y qué haces tú en respuesta? Yo retiro mis hostilidades hacia ti y aparte de eso voy a pedir a Dios que te perdone. Innahu kana bi hafiyyan, dice Abraham, conmigo Dios siempre ha sido benévolo, ¿no? Wa'tazilukum, dice, y me aparto de vosotros, wa ma tad'una min dunillah, y lo que invocáis aparte de Dios, ¿vale? Este es otro punto importante. ¿Qué es lo que va a hacer Abraham? Tomo distancia. ¿Por qué? Porque hay un riesgo para mí, ¿vale? Es decir, la idea no es corto con mi padre y se acabó, ¿vale? Pero por otro lado es no me quedo al lado suyo si eso me impide a mí practicar mi religión o vivir lo que yo considero que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Me voy a tener que apartar hasta un punto donde yo pueda seguir con mi práctica y con mis cosas, ¿vale? وَأَدْعُو رَبِّي, e invocaré a mi Señor, عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا. Es posible, dice Abraham, que Dios no falte, o sea, que me responda básicamente a mi súplica, ¿no? Podríamos decir así. Y quiero que apuntéis de aquí que el padre de Abraham no era simplemente un no musulmán, ¿vale? Era un kafir. ¿Qué es un kafir? En el vocabulario del Corán no es cualquiera que no es musulmán. Es una persona que ha recibido la verdad y la ha rechazado. Que eso es otra. Luego habrá gente que os dirá que, fijaos, en el Corán, una cosa que llama la atención es que en el Corán está claro que la palabra kafir significa alguien que ha rechazado la verdad conscientemente. Pero en el habla vernacular de los musulmanes, un kafir es cualquiera que no es musulmán. Hay razones históricas, cómo pasó esta palabra de significar esto a significar lo otro. Pero eso es para otro tema. La cuestión es que tenemos que ser conscientes del uso coránico de esta palabra, ¿vale? Porque tenemos familiares que no son musulmanes y no tenemos que apresurarnos en tacharlos de kafir. E incluso si alguien fuera un kafir, ¿vale? Alguien que sabes de manera fehaciente que tiene un conocimiento total de la verdad y la rechaza, por orgullo o por lo que sea, incluso en ese caso, vemos aquí que tú no inicias hostilidades contra esa persona, ¿vale? Hay un caso en el que puede haber hostilidades, que os lo dejo para el final. Vale, finalmente vemos el caso de otro profeta, que es Noé, Sura 11, versículos 45-48. Vale, Noé, no hace falta que os cuente la historia sobre la paz, es un profeta que, como todos los profetas, llamó a su pueblo a dejar de hacer cosas inmorales y a responsabilizarse ante Dios, básicamente. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Ya sabéis la historia. Vale, llega un momento en el que Dios va a ahogar, digamos, a la gente de su pueblo. Y en ese momento Noé le dice a su hijo, ven aquí, sube conmigo en el arca. Que, si os fijáis, es una historia muy ilustrativa, ¿vale? Porque es como tienes una sociedad que está entregada al vicio y esa sociedad es destruida. Que hoy en día no, quizás muchas sociedades no son destruidas con un diluvio, pero son destruidas poco a poco como consecuencia de sus actos, ¿vale? Y tú tienes que ponerte a salvo de esa decadencia. O sea, es un poco una imagen ilustrativa.
Entonces Noé le dice a su hijo, súbete al arca, porque hoy no habrá ningún... El hijo le dice, no, me voy a subir aquí a la montaña y me voy a salvar. Y el padre le dice, hoy no te va a salvar nada, ¿vale? Del decreto de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque el hijo cree que esa inundación o ese diluvio es un simple fenómeno natural, ¿vale? No cree que sea algo de Dios. Por eso dice, me buscaré una montaña o algo y me refugiaré. Y Noé le está intentando decir, esto no es una mera inundación, ¿vale? Va más allá de ello. Pero finalmente viene una ola y les separa, ¿vale? Que esto es una escena que ves en familias reales. O sea, realmente parece que viene una ola y separa a padres e hijos, y separa a hermanos y a hermanas. Y es la ola del Kufr, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que después de esto, وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ, dice Noé, llamó, invocó a su Señor, فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, le dijo, Señor mío, mi hijo es de mi familia. O sea, Noé aquí, básicamente lo primero que quiero que veáis es que, mira, cuando el padre de Abraham muere, Abraham reza por él, ¿vale? Cuando ha pasado esto con el hijo de Noé, lo primero que hace Noé es pedirle a Dios que le ayude. O sea, pedirle a Dios que salve a su hijo. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, añade Noé. Y luego os daré otro ejemplo interesante del Corán. Y en verdad tu promesa es verdadera. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, y tú eres el más justo de los jueces, ¿no? O el mejor juez de los jueces, ¿no? Se puede traducir de varias maneras esta frase. O el más sabio de los jueces, ¿no? Etcétera. Y la cuestión aquí es que, ¿por qué dice esto Noé? ¿Vale? Está diciendo, tú mandas, y tú hagas lo que hagas es justo. Pero me gustaría, si es posible, que me ayudes a salvar a mi hijo. Y Dios responde, قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. Noé, o sea, Dios le dijo, Noé, tu hijo no es de tu familia, ¿vale? Los comentadores del Corán dicen, bueno, biológicamente sí que lo es, ¿vale? Aquí se está hablando en un sentido espiritual. Y cuidado aquí porque hay un posible error. En el que puede caer mucha gente, que es decir, vale, mi hijo dice que no cree en Dios o lo que sea, entonces yo voy a hacer, como aquí dice Dios, mi hijo ya no es de mi familia. ¿Dónde creéis que puede estar el error en esta metodología? Vale, aquí básicamente Dios le está revelando a Noé, tu hijo ha muerto y ha muerto como que hacer. Déjalo ir, ¿vale? Tú no puedes decir a una persona de tu familia que se opone al Islam, tú tomar la decisión y decir, ya está, no es de mi familia. Porque esa persona no ha muerto en primer lugar, y en segundo lugar a ti, por mucho que tal, a ti Dios no te ha dado ninguna revelación informándote de ello, ¿vale? Que es lo mismo que pasa con Abraham. Lo digo porque a veces nos dicen, el padre de Abraham no sé qué, era un kafir tal. Vale, Abraham vemos que a lo largo de toda su vida estuvo intentando llamar a su padre y respondiendo positivamente ante el mal comportamiento de su padre. Fue después de que el padre muriera como un kafir que entonces se le dice a Abraham, fin de la historia, ¿vale? O sea, son distintos contextos, ¿vale? Que no os corten y os peguen en plan, oh, pues Noé dijo que su hijo no es su hijo, pues ahora tú no eres mi hijo, ¿vale? Porque esto lo he escuchado alguna vez. Innahu amalun ghayru salih, dice Dios, su manera de actuar no fue recta. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, por tanto no me preguntes acerca de eso de lo que no tienes conocimiento. Es como si Dios dijera, yo conozco verdaderamente a tu hijo y yo sé lo que tú no sabes, y él ha llegado hasta la muerte en este estado, ahora es cosa mía. Y el versículo prosigue, pero no quiero prolongar esto innecesariamente. Vale, ahora yo os había dicho, hay una excepción, que es, hay una excepción en la que nos está permitido combatir contra familiares. Y ahora sí que voy a pediros que alguien de vosotros me diga cuándo, porque esto es fuerte y hay gente que te cita este versículo, pero hay que saber poner cada pieza del puzzle en su sitio. ¿Cuándo puedo yo luchar contra mi hermano físicamente? Si me atacan, vale, sí, muy bien, vale. Algo un poco más matizado. Vale, bueno, de hecho el profeta alayhi salatu wassalam y sus seguidores en la Meca les atacaban y no les dejaban practicar, y aún así ellos no lucharon. ¿Vale? ¿Cuándo empezaron a luchar? Esencialmente cuando ellos te combaten a causa de tu religión y te expulsan de tu casa, ¿vale? Ese es el límite.
Es decir, cuando ellos inician una guerra, hablando en plata, ¿vale? Es decir, si ahora hubiera, yo qué sé, un grupo de un ejército, es que, insisto, eso probablemente no nos pasará a nosotros, esperemos. Si hubiera un ejército, básicamente, que dice, vamos a echar a los musulmanes de España, ¿vale? No sé a dónde, pero bueno, vamos a echarles de España. Ahí ya se nos está expulsando de nuestros hogares. Entonces ya ahí tenemos el derecho a defendernos. ¿Vale? Y eso es una parte del Islam que tampoco la vamos a tapar, ¿vale? Dice Dios. Que por cierto, esto fue revelado, fijaos, durante todo el periodo de la Meca, los musulmanes no recibieron simplemente no acepto tu religión, recibieron lo que llamamos ahora islamofobia. Eso era mucho más que islamofobia, ¿vale? El profeta se iba a rezar y le tiraban los intestinos de un animal. Quiero decir, era a saco, ¿vale? Nosotros no hemos vivido esto hasta este punto, salvo casos puntuales, ¿vale? Que sí, sé que hay personas que han vivido cosas similares. ¿Y qué ocurre? Los musulmanes están, por usar esa frase, poniendo la otra mejilla, sin parar. Hasta que finalmente hacen un plan para matar al profeta, alayhi salatu wassalam, han torturado, han matado a algunos creyentes y los creyentes se ven forzados a huir. Ahora hay un estado de guerra iniciado. Es otra película. Dice Dios, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir", no vas a encontrar a una gente que crea en Dios y en el último día, yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, que tengan un apego emocional, o sea, un apego de amor intenso, ¿vale? Yuwadduna es diferente a yuhibbuna, porque es un amor como mucho más dependiente, por usar esa palabra moderna, a aquellos que se oponen agresivamente contra Dios y su mensajero, ¿no? Walau kanu aba'ahum, aunque sean sus padres, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, aunque sean sus padres y sus hijos o sus hermanos o sus familiares, ¿vale? Esto está revelado en un contexto de guerra, ¿vale? Y esto de hecho descendió durante la primera batalla, que es la batalla de Badr, que por primera vez se enfrentaron familiares. O sea, los musulmanes que habían migrado a Medina se enfrentaron en un campo de batalla contra el ejército de la Meca, y en ese ejército de la Meca había algunos familiares, ¿vale? Y esto fue traumático. De hecho, el padre de Hind fue muerto en esta batalla en presencia de su hijo, que estaba en el bando musulmán, ¿vale? Es traumático, ¿vale? Para cualquiera esto es traumático. Pero tú no has iniciado la guerra, ellos han iniciado la guerra, ¿vale? Este es el único caso en el que puede haber hostilidad, cuando ellos han iniciado la hostilidad. Y aún en este caso, dice Dios, si ellos se inclinan a la paz, tú inclínate a la paz, ¿vale? Tú nunca inicies hostilidad física. No es solo buen trato, es que incluso si ellos son hostiles, tú tienes que responder positivamente, en la medida de lo posible, o pacientemente, que eso es todo el Corán de Meca. Y mucha gente dice, es que cuando Mahoma migró a Medina, cambió el registro y ahora se volvió violento. No, lo que pasa es que en la Meca los musulmanes vivían en su hogar y después de Medina fueron expulsados y combatidos por su religión, ¿vale? El Corán es muy explícito en esto. Respecto a aquellos, Sura 60, versículos 8-9, respecto a aquellos que no os han expulsado de vuestro hogar ni os han combatido a causa de vuestra religión, a esos Dios no os dice que no os aliéis con ellos. Es contra aquellos que os han expulsado y que encima han buscado ayuda para combatiros, que no os tenéis que aliar, ¿vale? Traducción aproximada. Sura 60, versículos 8 y 9. Vale, y lo digo porque, fijaos, hay dos tipos de personas que te van a mencionar este tipo de versículos para decirte que el Islam es muy agresivo. Obviamente los islamófobos, por usar esa palabra, que suelen ser gente que no tiene ningún nivel cultural acerca del Islam, pero tienen la boca muy grande. Y luego hay un tipo de religiosos que también te mencionan esto, ¿vale? Y ahora ya se ha bajado de moda, pero cuando yo empecé a estudiar, a lo mejor hace 15 años, estaba más de moda esta corriente, ¿vale? Había una corriente islámica que te soltaba mucho estos versículos. No encontrarás a nadie que ame a aquellos que se oponen a Dios y al mensajero, bla, bla, bla. Y no se te explicaban bien cada pieza del puzzle dónde va. Y como consecuencia de esta ideología, que fue importada, toda una generación de conversos y de jóvenes que empezamos a estudiar el Islam, la liamos en casa, ¿vale? Y montamos guerras en casa, ¿vale? Y yo fui uno de ellos, un poco. Entonces, por eso conozco este problema desde dentro. Luego estudiando el Islam, empecé a estudiar, obviamente, no hay que ser muy luces para saber que cada versículo tiene un contexto, pero bueno, cuanto más estudias el Islam, obviamente, pues más vas madurando, ¿vale? Ahora ya yo creo que esta ideología está dando sus últimos coletazos. Hubo una época que todos los grupos de WhatsApp eran
te soltaban alguna de estas o te cortaban un fatwa de estos. Ahora ya más o menos está calmada la cosa, así que no es tan grave. Pero sé que hay muchos que ya la habéis liado en casa, en el pasado, y ahora toca enmendar también, ¿vale? ¿Por qué? Porque la persona que se convierte al Islam, como hemos dicho antes, o empieza a practicar, no es perfecto. Él comete sus errores, él tiene sus propias luchas internas de identidad, sus propias dudas, preguntas cuya respuesta desconoce, y eso también les toca pagarlo a tu familia, que no es musulmana muchas veces. A ellos les toca pagar que tú, como te estás buscando a ti mismo, te has vuelto un radical. Ya has empezado a liarla en casa, porque tu madre no usa carne halal o lo que sea. Es decir, y a veces nos empezamos a comportar de esta manera de imposición o de hostilidad, y ahí hay un autoexamen que tenemos que hacer, siempre, ¿vale? Ya está, voy a derivar 7 principios de estos versículos, y luego pasamos ya a la parte interactiva. El primer principio es que tienes que desear el bien. Eso queda claro de todos estos versículos. Y de hecho, no recuerdo qué sura, no sé si es Surat Hud o Suratul A'raf, que he mencionado antes, Dios nos dice que al pueblo de cada profeta Dios le envió a su hermano, ¿vale? Y es importante eso porque los comentadores del Corán dicen, mira, se está usando la palabra hermano. O sea, cuando Shu'aib llega a su pueblo, cuando Hud llega a su pueblo, cuando Saleh llega a su pueblo, Dios dice, enviamos a su hermano Hud a este pueblo, a los Zamud. Les enviamos a su hermano Saleh. ¿Me entiendes? El profeta es hermano del pueblo al que es enviado. Y esa gente todavía no es creyente, ¿vale? Pero tampoco son kuffar, porque no han recibido el mensaje aún. O sea, quiere decir, tenemos que empezar a pensar a esas personas como hermanos, ¿vale? Hermanos en el sentido de patriotas, en el sentido de, no sé, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero eso, paisanos, esa era la palabra. Punto 2, no tienes que negar la gratitud por lo que hayan hecho, ¿vale? En Surat Luqman, ¿qué es lo que vimos? Tus padres, si te ordenan algo que es incorrecto, no les hagas caso en eso. Pero aún así, dice Dios, sé agradecido con tus padres y conmigo. Es decir, esas personas, si te han hecho favores a ti, tú sigues teniendo que mostrar gratitud. O sea, el hecho de que te has convertido al Islam, ahora niegas el trato que te han dado. Al contrario, ¿vale? Ahora tienes que ser más agradecido. El tercer punto es, obviamente, que tienes que compartir la verdad en la medida de tus posibilidades, ¿vale? Y ahora daré un par de matices sobre ese tema. El punto 4 es que tienes que enfatizar los puntos o acentuar los puntos básicos, ¿vale? Como os he dicho. Todos los profetas que el Corán nos menciona, ¿qué asuntos subrayan? Que hay un Dios único, que todas las supersticiones y los ídolos y que el culto de ancestros son estériles, ¿vale? Es decir, no te van a servir de nada porque vas a responder ante un Dios único, Tawhid, ¿vale? El hecho de que Dios se ha comunicado, Dios ha enviado profetas, porque si no aceptas al profeta nunca vas a aceptar la guía de Dios. Y el tercer punto es que vas a responder ante Dios, ¿vale? Por tus acciones. Todos los profetas hacen énfasis en estos puntos, una y otra vez en el Corán. Ninguno de los profetas habla de si al rezar hay que poner las manos así o estiradas, ¿vale? No estoy diciendo que no puedas analizar, el profeta lo hizo así o asá, o cómo se ha transmitido, tal. Pero eso no es la esencia de esta religión, ¿vale? Y os lo digo de nuevo porque en toda esa prédica recibida, insisto, hace 15 años estaba mucho más fuerte que ahora, gracias a Dios, veías que alguien empezaba a practicar el Islam y estaba rápidamente liándola y montando debates con estos temas, con este tipo de temas secundarios, ¿vale? Y aquí quiero dar algo importante a aquellos que seáis nuevos musulmanes. Toda comunidad tiene sus debates internos, ¿vale? Y la comunidad musulmana tiene sus debates internos. Algunos son más fructíferos que otros y a veces cometemos el error de meter a la gente en nuestros debates cuando estos debates a ellos no les interesan. No solo no les interesan, no nos tendrían en muchos casos ni que interesar a nosotros. Pero bueno, vale, es una forma de, yo que sé, a la hora de cenar te vas con un grupo de musulmanes y te pones a debatir sobre si se reza así o asá. Pero es un poco para pasar el rato, por no hablar de fútbol, ¿vale? O que estás intentando encontrar cómo se hace. Pero muchas veces cogemos esto y se lo lanzamos a gente que es ajena a estos debates, ¿vale? Que no tienen nada que ver con estos debates y que realmente lo único que estamos haciendo es obstaculizándoles la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú le presentas a la persona el Islam en sus bases, hay más probabilidad de que las acepte, de que si le presentas todas estas cosas, todos estos detalles. ¿Me explico? O sea, eso es
pura probabilidad, ¿vale? Si yo voy a mi tía, que no es musulmana, y le digo en mi religión, tenemos un debate de si se reza así o se reza así. Hoy me he despeinado la barba, tía, porque se ve que tenemos un debate sobre la barba. Si yo le empiezo a contar estas cosas, ella dirá, vaya religión más rara, ¿no? O sea, vaya debates más raros que tenéis. Yo ¿qué es lo que le acentúo a ella? Que tiene un trasfondo cristiano. Pues le voy a acentuar el hecho de que, mira, nosotros también creemos en Dios, nosotros también tal, pero eso de las imágenes no lo vemos tal. Eso de no lo vemos muy lógico, o eso de usar un mediador hacia Dios no lo vemos tampoco lógico, o confesarte los pecados. Y el 90% de los cristianos te va a decir, tiene sentido eso que dices, tiene sentido. Es decir, va a ser, este es el primer paso, que es el fácil. El tawhid para mí es el paso fácil, porque cualquier persona más o menos así que piense lógicamente te dirá, sí, yo ya me lo había planteado. Y muchos te sueltan lo de, ya, es que yo ya creo eso. Hace poco hablé con un cristiano justamente, un señor mayor, y me decía, básicamente porque me invitó a su casa, y yo le dije, yo no como cerdo, no sé qué. Entonces salió el tema de la religión. Yo no le dije nada del Islam, ni soy musulmán, nada. Solo le dije, yo es que no como cerdo, ¿vale? Porque iban a hacer algo de comer. Y la cuestión es que él me dijo, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Dijo, lo que pasa es que yo no creo en los sacerdotes, no creo en confesarte, no creo en no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo le dije, bueno, pues esencialmente todo eso es lo que creo yo. Y yo le dije, de hecho, él se autohizo da'wa. Y yo le dije a él luego, nosotros intentamos seguir la religión original de Jesús, que no tenía ninguna institución, una iglesia, tal. Y el tío se quedó pensando, diciendo, hostias, me dijo, y me soltó una frase así como, pues tenéis más razón, o lo hacéis mejor, algo así, no sé. Pero quiero decir, si yo le hubiera empezado a hablar de la barba, no hubiéramos llegado a ningún lado, ¿me entendéis? Y por eso vemos que los profetas no hacen eso es alejar a la gente. Y de hecho, una descripción que hace mucho Dios en el Corán es que el Corán es claro, que el Corán es recto, y muchos conversos tienen esa sensación de que cuando empiezan a practicar el Islam y mezclarse con musulmanes, les parece que no es tan claro, les parece que es muy rebuscado, les parece que hay muchas cosas complicadas. Yo, las cosas complicadas y secundarias, ¿vale? Que no las llamo yo secundarias, ¿vale? Tradicionalmente se les llama furu', son ramificaciones, no son las bases de la religión. Yo, por ejemplo, me gusta leer qué opinan los eruditos sobre, yo qué sé, si en el segundo tashahhud cuando rezas tienes que hacerlo completo, ¿no? O decir solo la mitad, sin el salatul ibrahimiyya, ¿vale? Pero esos son datos de interés, ¿vale? Realmente eso no es... si una persona determina que se hace así u otra asá, eso no marca la diferencia entre someterse a Dios y no someterse a Dios. No marca la diferencia entre el Islam y el kufr. Y esto es un problema interno nuestro de la comunidad que obstaculiza el camino a la gente, el camino de Dios, ¿vale? Como dice Dios en el Corán, وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, obstaculizan el camino de Dios, ¿vale? Y hacen que parezca complicado, torcido. De hecho, Dios usa esa frase, ¿vale? وَيَجْعَلْهُ عِوَجًا, hacen que sea torcido, que sea tortuoso, que sea complicado. Una persona que le empiezas a hablar de estas cosas dirá, esa religión claramente no es de Dios, porque si Dios existiera tendría cosas más importantes de las que preocuparse de si mi barba está peinada o no. Insisto, yo no estoy diciendo necesariamente eso, ¿vale? Si alguien cree que el profeta hizo hincapié en que no esté peinada, por lo que sea, y lo quiere hacer así, se respeta, ¿vale? Respetamos estas diferencias de opinión, porque son cuestiones de fiqh, pero no nos confundamos, ¿vale? Dios no ha enviado profetas para eso. Esas no son los usul, no son las bases de la religión, ¿vale? El profeta Muhammad no empezó en la Meca a hacer estas cosas. De hecho, curiosamente, todos los hadices de la barba no los dijo en la Meca, los dijo en Medina, porque cuando empezaron los musulmanes a confrontarse con distintos pueblos, con distintas estéticas, ¿vale? Y el profeta les dijo a sus seguidores, dejad fluir la barba, ¿vale? O les dijo, mira, estos son los sunan al-fitra, son las cosas de la naturaleza humana, en el hombre, por ejemplo. Cortarse las uñas, rasurarse el pubis, tal, y dejarse fluir la barba. O sea, no dio más indicativos, más detalles. Si queremos debatir sobre eso, guay, pero no convirtamos eso en la base de esta religión, ¿vale? Y eso es algo que, insisto, algunas corrientes musulmanas han hecho daño. Con la idea de retomar un Islam puro, al final hemos acabado retomando un Islam impuro, ¿vale? Porque al final el Islam puro, que es el de Abraham, y es el que enseñó el profeta en Mecca, el Islam esencial,
no vino para eso, ¿vale? Esos son cuestiones secundarias, ¿vale? Se pueden hablar, se pueden llegar a conclusiones, pero no son la esencia. Cuando las personas mueren, se nos dice en el Corán de alguna manera u otra, y en algunos hadices, se le preguntará a la persona en qué usaste tu tiempo, en qué empleaste tu energía, en qué empleaste tu juventud. Los ángeles, cuando la persona muere, no le van a preguntar qué postura tenías sobre la barba. ¿Entendéis? Insisto, no estoy diciendo que estos temas no sean cuestiones que se puedan tratar, pero son furúa, ¿vale? Son cuestiones secundarias. No es la misión de los profetas necesariamente fijar estas cosas. Por eso hay tanta diferencia de opinión, porque no están claramente fijadas. Si os fijáis, no hay debate sobre si Dios existe o no, no hay debate sobre el Tawhid, no hay debate sobre si hay un paraíso o no. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que están muy claramente especificadas, porque son la base del mensaje. Todas estas cosas secundarias donde hay diferencia de opinión, esa diferencia de opinión ya te está dando un mensaje, ¿vale? Estas cosas no han sido aclaradas fuera de toda ambigüedad, por eso hay diferencia de opinión. ¿Por qué? Porque no son la esencia. Vale, punto 5. Tenemos que usar lo que en árabe se llama hikma a la hora de compartir. Hikma lo traducen como sabiduría y es correcto, ¿vale? Pero en los diccionarios de árabe clásico tiene una definición muy concreta, que es colocar las cosas en el lugar que les corresponde. ¿Qué significa eso? Voy a daros ejemplo de hikma, ¿vale? Yo cuando hablo con un cristiano, primero no le hablo del profeta Muhammad, porque él tiene un problema, un cristiano católico, ¿vale? Trinitario. Él tiene un problema más gordo, que es el creer que Dios es una trinidad o el creer que Dios es un ser humano. Cuando ya lo he deconstruido, básicamente, y esa persona dice, vale, es verdad, a lo mejor Jesús no enseñó esto, a lo mejor Jesús no enseñó muchas de estas cosas, no enseñó el celibato, no enseñó la confesión. Vale, pero ahora ¿con qué me dejas? Vale, aceptamos que hay un Dios único y ya está. Pero ahora se le generan unas preguntas, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué contiene esto mi religión? Entonces le tienes que explicar que esa religión es parcialmente humana. Vale, pero si es parcialmente humana, ¿qué nos ha dejado Dios? Un lío hecho aquí. Entonces le tienes que introducir muy sutilmente que hay una revelación posterior al Evangelio, porque esto es un shock para muchos cristianos, el concepto de revelación posterior, ¿vale? Entonces hay que ir paso a paso, ¿vale? De todos modos, de hecho hay muchos ejemplos que os podría dar. Por ejemplo, cuando alguien entra al Islam, estas son cosas que he visto en la vida real, ¿vale? Por ejemplo, hay una narrativa sobre que cuando el profeta ﷺ fue llevado, digamos, a otros niveles de la creación divina, subió en una criatura llamada Buraq. ¿Os suena, no, el concepto? Y de acuerdo a una narración, Buraq tenía mitad, era medio mula y medio asno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Cuando tú vas a compartir el Islam con alguien, que esto lo he visto yo, ¿vale? Vi a una persona que se puso a hablar con unos testigos de Jehová sobre el Islam y les empezó a hablar de esto. El profeta subió en una criatura que era medio asno, medio no sé qué. Y la otra persona estaba mirando como diciendo, todas estas historias, tío. Es decir, tienes que saber qué se comparte y qué no. Y con esto no estoy diciendo que hay que ser deshonesto o tapar parte del din, ¿vale? Pero por ejemplo esto, de que Buraq era medio mula y medio asno. Muchas de estas informaciones que no están en el Corán vienen en hadices, y esos hadices tienen varias versiones. Y las versiones dicen cosas distintas. Por ejemplo, en Sahih al-Bukhari hay una versión que dice el profeta ﷺ que es una criatura blanca más pequeña que una mula, pero más grande que un asno. La otra narración dice mitad mula, mitad asno. Vale, en esto técnicamente no hay ningún problema, porque sabemos que estos son reportes históricos, ¿vale? Los discípulos del profeta transmitieron estas informaciones y muchas veces nos llegan por distintas vías con diferencias. Pero ves que el hilo de trasfondo es el mismo, ¿vale? Y lo digo porque hay gente que coge estas frases y empieza a tirárselas encima a la persona cuando le estás enseñando el Islam o introduciendo al Islam, y la estás liando parda, porque realmente estás dándole a esa persona un mensaje que ni siquiera es certero, ¿vale? En la epistemología islámica, básicamente en las fuentes del Islam, hay cosas que son certeras y cosas que no lo son, ¿vale? Por ejemplo, esto que os he dicho de Buraq, esto no es certero. ¿Por qué? Porque hay varias versiones del hadith que nos dicen distintas cosas, ¿vale? No sé si sabéis un poco de eso, pero los eruditos musulmanes llaman a esto dhanni. Dhanni quiere decir hay una probabilidad
o sea, el mensaje general es correcto, pero hay una probabilidad, cuando citas una frase o una versión, hay una probabilidad de que no todas las palabras que estés diciendo sean exactamente, ¿vale? Es un poco complicado esto. Pero el musulmán de hoy le iría bien saberlo, ¿vale? Porque yo, de hecho, cuando invitas al Islam, todo lo que es dhanni, todo aquello que es abierto a distintas narraciones, con distintas versiones, distintas interpretaciones, todo eso lo tienes que aparcar, porque eso no es la esencia. No sé si me estoy explicando. Es importante, y eso lo tenemos que tener claro nosotros, mira, os voy a dar otro ejemplo, que me encontré con él por casualidad, porque yo escribí una biografía del profeta, no sé si lo sabéis, y si no lo sabéis, deberíais descargarosla. adamacademia.com/publicaciones, no, es gratis. Pones ahí tu email y te la descargas. Y a la hora de hacer el sermón del adiós, me encontré, no hay un hadith, una narración que nos dé todo el sermón del adiós. En los libros de Sira, en los libros de biografía del profeta, que se compusieron un par de siglos y medio después del profeta, hay como una narrativa larga de todo lo que el profeta dijo en este sermón. Pero luego, cuando te vas a otras fuentes históricas de hadith, cada una de estas frases aparece en varias fuentes, por separado. O sea, es muy interesante, porque ahí es donde ves que realmente todo este material tiene fiabilidad histórica, porque las distintas fuentes coinciden, pero cambian las palabras, ¿vale? Porque son distintas vías de transmisión, ¿lo entendéis? Vale, la frase que yo me encontré era una frase que el profeta decía, alayhi salatu wassalam, de acuerdo a un hadith. El profeta dijo: tratad bien a las mujeres porque ellas no pueden hacer nada por sí mismas. Esto es una de las narraciones del hadith, ¿vale? Que yo te podría decir, el profeta no necesariamente está diciendo cómo tiene que ser, está explicando cómo son las cosas en Arabia, ¿vale? Ellas dependen de vosotros, así que tratadlas bien. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que te encuentras en otro de los que narra, porque este es un discurso que el profeta da ante mucha gente. Otro del que lo narra, que es lo que dice: tratad bien a las mujeres porque no tenéis derecho a hacerlo de otra manera. O sea, es la misma frase, pero ha cambiado un par de palabras que han cambiado el significado. Es decir, pues estas cosas son dhanni, ¿vale? Sabemos que el profeta dijo: tratad bien a las mujeres, ¿vale? Pero si dijo exactamente porque no pueden hacer nada por sí mismas, o dijo exactamente porque no podéis hacerlo de otra manera, ahí hay un margen de error, ¿vale? Pero esto no es escritura sagrada, es información histórica, ¿vale? No pasa nada. Mucha gente se obceca en una de estas frases y se la empieza a tirar a la gente, creando una confusión que no es necesaria, ¿vale? Os puede parecer que es un poco técnico esto, pero es importante, ¿vale? Cuando vas a compartir el Islam, compartes lo que es esencial, no lo que es dhanni, ¿vale? No aquello que es abierto a diferentes versiones, a diferentes interpretaciones, ¿vale? Porque si no vas a crear en la gente, a veces... Mira, yo uso esta ecuación. La mayoría de gente que me escribe y me dice: tengo dudas porque he leído esto del Islam, siempre es algo dhanni, nunca es una de las cosas que son esenciales. Eso es lo primero. Y luego entonces le explico: no, mira, este hadith tiene más versiones, tengo tal, pero luego le explico: este tipo de texto, evidencia, no era absoluta, era probabilística, ¿vale? Y le explico esta diferencia. Por tanto, no tenía que generarte dudas en el Islam, ¿vale? Porque no hay una certeza de que se dijo con estas palabras o significaba esto necesariamente.